La segunda lección es una pregunta. ¿Son buenas las riquezas? Dios ha puesto al hombre a la cabeza de toda la creación, de todo lo visible, y ha dispuesto que el hombre pueda utilizar las cosas, los frutos de la tierra, los productos, los minerales, todo según sus necesidades. Y Dios puso a prueba esa libertad de amarlo o no amarlo. El hombre por esa caída se apegó desordenadamente a todos los bienes de la tierra y los persigue con una pasión desordenada, porque los bienes materiales por sí mismos no son malos, son un medio para la salvación, son medios para vivir en esta tierra. Por ejemplo, los alimentos. Es bueno alimentarse, lo quiere Dios, es bueno nutrirse bien, pero es malo comer excesivamente, desordenadamente y por gula. Así como el comer también en las cosas materiales. Puede haber desorden en la adquisición de esas cosas, buscando avidez o buscando lo que se llama avaricia. Recuerdo una hermosísima historia que alguna vez escuché, y es que un niño de 2 años estaba esperando a que su papá llegara de trabajar a las 10 de la noche. El papá entró un poco malhumorado, le había ido un poco mal en su trabajo. El niño, muy tierno, se acercó a él a abrazarlo. El papá le dio un abrazo de cualquier manera, se sentó a ver televisión y a tomarse una cerveza. El niño de tan solo 2 años se acercó a su padre, suplicante, y le dijo: «Papi, ¿cuánto ganas por hora?». El papá, que estaba un poco cansado y enfadado, le dijo: «2,000 pesos, ya». Y el niño le dice: «Pa, ¿me vendes 1 hora de tu tiempo?». ¿Y qué pasa con esas personas que dicen, bueno, es que la vida es muy cortica, es que es para disfrutarla, y piensan de manera equivocada que el disfrute es solamente con las cosas terrenales, con las riquezas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se les enseñaría entonces ese camino para decir, también están las riquezas espirituales? Un chico fue llevado por su padre al campo, un chico muy, muy rico, de una familia muy acomodada, y el papá le quería enseñar cuán pobre puede ser la gente en el campo. Después de estar una semana con algunos campesinos y de regreso a casa, el papá le preguntó a su hijo: «Hijo, ¿cómo te pareció nuestro viaje?». El hijo le dijo: «Papá, muy bien, aprendí muchas cosas, aprendí cuán pobre puede ser la gente», le dijo el hijo. Y le dijo el papá: «Bueno, ¿y qué aprendiste?». Y el niño le responde: «Papá, aprendí que nosotros tenemos un jardín que llega hasta la cerca y ellos tienen un jardín que se pierde en el horizonte. Nosotros tenemos un perrito, ellos tienen 10 perros, 8 vacas, 40 gallinas. Que nosotros tenemos una lámpara importada y ellos tienen el sol y las estrellas que les alumbran continuamente. Nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín y ellos tienen un riachuelo corriendo continuamente cerca a su casa». Y le dice el niño, para terminar: «Gracias, papá, por mostrarme cuán pobres somos». El concepto de la riqueza, entonces, depende de quien lo observe, depende de quien lo mire, pero la verdadera riqueza definitivamente es poseer a Dios en el corazón, como la Virgen María lo poseyó durante toda su vida. ¿Y qué pensó Jesús de las riquezas? Que son un peligro. Ese apego a la riqueza sofoca la semilla de la palabra de Dios, porque en el corazón del hombre que vive a Cristo no puede haber ese desorden. Tuvo la lástima de Judas, el discípulo pervertido, por el afecto desordenado al dinero. Y dijo al joven que quiso seguirle: «Si quieres venir en mi seguimiento, vende cuanto tienes y dalo a los pobres». Mateo 19:21. Y en otra ocasión afirmó: «Qué difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos». Mateo 19. Y además porque no sé qué tan atrevida sería esta frase, pero Jesús fue casi un mendigo siendo un rey. Él no quiso vivir en medio de comodidades, como lo hubiese sido posible, sino todo lo contrario. Nació pobre, vivió pobre, murió más pobre todavía, ¿cierto que sí? Su madre y su padre nutricio fueron pobres. En su ministerio se rodeó de pescadores, se dirigía preferentemente a los pobres. Obviamente no existe una receta o una clave para uno decir cómo alcanzar la humildad. Soy humilde porque quien lo hubiera descubierto fuera rico, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos combatir esa naturaleza del ser humano de ambicionar cada vez más y más las cosas? Muy bien.
No solamente tenemos esa dificultad en nuestra naturaleza caída por el pecado, sino muchas más. Y no hay sino un medio, la oración. Solo con oración nos acercamos al amor, y el amor siempre inspirará en nosotros lo correcto en cada circunstancia. No solo en esta que me estás diciendo, de las riquezas, de los placeres, del tener, de todo. En todo sentido, solo Dios puede dar al hombre en su corazón la solución a sus cosas. Ahora bien, no significa que la persona que tenga dinero se vaya a condenar por esto, porque el problema en sí mismo no es el dinero o los bienes que se tienen, sino el apego a ellos. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, que nadie puede servir a dos patrones, dice el Señor, ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Se refiere a eso, a servir al dinero. El dinero fue hecho para servirnos a nosotros, y en el hombre para servir al dinero. Ahí es donde está el punto. Dice el Señor, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa. Notemos que el Señor pone las riquezas en su justa medida. Es más importante el hombre que la riqueza, y ahora en nuestra sociedad vemos cómo por 2 centavos son capaces de matar a otra persona, y cómo incluso la gran mayoría de abortos que suceden precisamente por eso. Muchas personas abortan, dicen que no tienen cómo sostener a sus hijos, dicen que no tienen cómo educarlos bien, entonces que es peor traer un niño al mundo a sufrir, que es mejor matarlos. No, dice el Señor, la dignidad del ser humano está por encima de cualquier bien material. Nosotros y muchas personas que estamos en este proceso de conversión y entrega a Jesús, entendemos muchas cosas, pero yo creo que una de las preguntas que alguna vez nos hemos hecho en la vida, y también uno de los mayores engaños que se hacen las personas en el mundo es, bueno, y entonces si Jesús existe, ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué existen las personas que están aún peor que uno? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podríamos decirle a las personas que tienen todavía esa idea? La pobreza, bien entendida, es un gran medio de salvación, porque una persona pobre, ayudada siempre por su esfuerzo y por Dios, que nunca va a dejar solo a una persona, porque Dios es Padre providente y Él lo ha prometido. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, si Dios tiene que hacer un milagro, lo hace. Lo dice y lo compara con los pajaritos. O sea, no hemos visto por ahí pajaritos muertos de hambre, ni hormiguitas. No, verdaderamente Dios vela por todos los seres que ha creado. No quiere esto decir que nosotros no vamos a quedar tranquilos y si vemos una persona pobre no le vamos a ayudar. No, quizás nos pone esa debilidad o esa dificultad para que nosotros le ayudemos. Y pondrá a alguien con corazón grande que le ayude. Porque Dios ayuda a través de otros. Es decir, Dios podía mandar un ángel y póngale pues su almuerzo allá. Pero te tiene a ti, tiene tus manos y tiene muchas personas que suscita ese deseo, esa moción del Espíritu Santo, y debes tú hacerle caso de ir a llevar la comida al que lo necesite. Nosotros somos las manos de Dios. Alguna vez alguien le preguntó al Señor, Dios mío, ¿qué has hecho por los pobres, por los miserables, por la gente enferma? Y Dios le respondió, te hice a ti para que les ayudes. Y muchas veces hay pobrezas peores que la pobreza económica. Hay pobrezas peores, por ejemplo, la pobreza de amor, la falta de verdadero amor, la pobreza de felicidad. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Me tocó en algún momento pedir una colaboración y ver cómo una persona me cerraba el vidrio en mi cara, y en ese momento entendí que verdaderamente lo que estas personas necesitan en ese momento, más que los 500 pesos, es un gesto de verdadero amor. Recuerdo una historia en este momento de un peluquero que estaba mutilando a un sacerdote, y el peluquero comenzó a decirle al sacerdote eso, ¿por qué hay tantas personas muriéndose de hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Y el sacerdote se quedó en silencio. Cuando terminó de ser mutilado, el sacerdote invitó al peluquero a tomar un café. Pero para llegar a la cafetería tenían que pasar por un lugar donde habían indigentes, personas muy sucias. Y el sacerdote comenzó a decir, si tú no crees que Dios exista, porque hay personas que aguanten hambre y personas que sufran, yo tampoco creo que los peluqueros existan al ver estas personas llenas de greñas, de mechas,
y con la barba tan desordenada. El peluquero se sorprendió y le dijo, pero ¿cómo así, padre? Si yo sí existo, lo acabo de mutilar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice el sacerdote. Y responde el peluquero, lo que pasa es que estas personas no se han acercado a mi peluquería para que yo los mutile, porque si se acercaran, incluso yo les mutilaría gratis. Y el sacerdote le dice, muy bien, exactamente eso pasa con la gran mayoría de personas que sufren, porque quieren sufrir, porque no se han acercado a Dios. Si se acercaran a Dios, Dios quizá no les aliviaría externamente muchos dolores, porque con ellos se ganan el cielo, pero sí les daría fuerza suficiente para llevarlos, para soportarlos, para ir con Él hasta la cruz. Noten que el nombre de cristianos viene de seguidores de Cristo, y seguimos a Cristo incluso hasta la cruz. Pero recordemos que siempre después de morir en la cruz viene la resurrección. Pero yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como una de esas flores. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy florece y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y si pudiéramos hablar de una sola riqueza en Dios, ¿cuál sería? Él. Él mismo es la riqueza y la fuente de todas las demás virtudes. En esta consagración, los esclavos de María, que también llama San Luis de Montfort, o los consagrados totalmente, viven como María vivió, sin apegos terrenales, y en ese caminar la Virgen María nos enseña a desapegarnos cada vez más de estos bienes que nos pueden obstaculizar para llegar a Dios. Nos enseña a vivir utilizándolos como si no los utilizáramos, a vivir con ellos como si no viviéramos con ellos, de suerte que si en algún momento alguien pierde algo, algún consagrado pierde algo, entenderá que se le robó, se le perdió, fue verdaderamente a la Virgen María, y que es problema de ella, ha depositado todo en ella. Sin embargo, en lo que respecta al culto sagrado, a los ornamentos sacerdotales, a las cosas de Dios, ahí sí no podemos escatimar esfuerzos. Para el Rey de Reyes lo mejor. Lo que para nosotros debemos manejar en humildad, para Dios lo debemos manejar como el Rey de Reyes. Porque en la liturgia, en el culto divino, no celebramos la pobreza de Dios, sino su realeza. No celebramos a Dios como pobre, sino como Rey. Y como Rey se le debe tributar. Muchas de estas personas que critican el Vaticano por sus riquezas, que porque no reparte a los pobres, que es mentira. El Vaticano destina más del 30% de sus ingresos a ayudar a los pobres. Cierta vez una persona me dijo eso y le dije, ¿te interesan mucho los pobres? Muy bien, regálame tus zapatos, regálame tu ropa entonces, si te interesan mucho los pobres. Él se quedó en silencio, porque lo único que tiene él es lo que algún sacerdote llamó el síndrome de Judas. El síndrome de Judas es el síndrome de aquellas personas que están criticando la Iglesia no porque quieran ayudar a los pobres, sino porque ellos mismos en su corazón son ladrones, dice el Evangelio. Cuando la mujer esta llegó donde Jesús y derramó nardo precioso sobre sus pies, un nardo de mucho dinero, Judas dijo, ¿por qué más bien no vendimos ese nardo y lo entregamos a los pobres? Y Jesús le dijo, Judas, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no. ¿No quiere esto decir que Jesús no ha tenido amigos ricos? Muchísimos. Y muy buenos católicos. Por ejemplo, Lázaro, el hermano de Marta y de María, era riquísimo. Y Jesús se valía de él para ayudarle mucho a los pobres. José de Arimatea, Nicodemo, muchas personas ricas, aún Mateo. En fin, hubo muchos amigos de Jesús ricos, pero que supieron poner sus riquezas al servicio de Dios, y Dios no les quitó las riquezas, por el contrario se las multiplica. De manera que el concepto de la riqueza es poner primero en Dios todo, según lo que Él quiere, la voluntad divina. El que tiene mucho debe dar mucho. El que tiene poco tiene que vivir su riqueza, su pobreza con santidad y sin rabia y sin odio, porque entonces pierde esa riqueza que tiene, que es su pobreza. Una pobreza bien vivida en Dios es una gran riqueza para el cielo, y una riqueza mal vivida sin Dios es una gran tristeza en el momento de la muerte, porque puede llegar a tener que purificar por esa riqueza que no supo emplear en el servicio de los demás, o condenarse, ¿cierto? De manera que un consagrado a María tiene que saber vivir en cuanto a las riquezas materiales, bien manejadas, bien ordenadas, para poder ser totalmente de Jesús a través de María.